Muy cordial saludo a todos y a todas los que nos escuchan. Estamos hoy reunidos para nuestra asamblea del pacto histórico. No es cierto, vamos a estudiar un poco, a ver un poco de Nietzsche, este filósofo que es difícil encasillar su filosofía, propiamente no se sabe. Hay algunos que lo sitúan al lado de filósofos metafísicos como Aristóteles. Hay otros que dicen que directamente no hace filosofía. Nosotros vimos un curso que trató específicamente un texto, ¿sí?, que se llama la genealogía de la moral. Genealogía de la moral, de Friedrich Nietzsche. ¿Por qué se trata este texto? Empecemos con el título de una vez, así me gusta, que todo sea ya directo al grano, directo al contenido, mano. Genealogía. ¿Qué significa genealogía? Sería como el estudio de la génesis de la moral. O sea, vamos a estudiar de dónde nace la moral en Occidente. Y esto tiene unas raíces históricas y metafísicas. O sea, la genealogía, el nacimiento de la moralidad en Occidente se remonta a tiempos metafísicos como el de Aristóteles, Santo Tomás, etc. Entonces tiene una repercusión, dijimos, metafísica, ¿sí? El nacimiento de la metafísica. ¿Qué vamos a tomar por metafísica? Ustedes saben que uno de los temas que defiende la metafísica aristotélica es el de la verdad, ¿cierto? La verdad está entendida como ser también, y pues los trascendentales, este tipo de cosas. Y también esto tiene, o sea, Nietzsche, digamos que va a hilar un poco, va a relacionarse un poco con la teoría, no sé si decir la filosofía marxista, que defiende una historia, ¿sí? Que él hace pues una crítica histórica, ¿sí? Digamos que en oposición a Hegel, esto es Marx. Pero porque es importante ver la historia y así enlazamos todo, ¿sí? Estos son los tiempos de Nietzsche. Aquí está Nietzsche. Vamos a remitirnos, o sea, esto es la historia. Así se ha visto la historia normalmente, como esto es el tiempo. Y el tiempo, digamos que son desde desenvolviendo los hechos, sería una línea del tiempo. Pero hay otras concepciones del tiempo que va a ser, por ejemplo, la del eterno retorno, ¿sí? Que va a ser un tiempo circular. Porque el tiempo no puede ser concebido solo linealmente. El tiempo puede ser circular. Y esto es un instante. Nietzsche es el filósofo del instante. Y el filósofo que se va a remontar también, ojo que el hombre, el superhombre, el Übermensch de Nietzsche, no sé cómo se pronuncia, pero el superhombre de Nietzsche, ¿sí? Recordemos que para Nietzsche hay tres tipos de hombre, ¿sí? El camello, el superhombre, o el león, digámoslo así, y el niño.
Recordemos estos tres estadios de Nietzsche: el superhombre, la bestia rubia. No es alguien, no es un grupo de personas, porque este es un error que se puede tener de Nietzsche y que podríamos adjudicar que también los nazis entendieron así, digamos, y dijeron, pues hay que ser ese tipo de hombre, la bestia rubia, esa bestia, esa ave de rapiña que solo piensa en el instante, en el tiempo como el instante, y que conoce la historia, ¿sí? Que conoce los hechos históricos, pero para que esta historia cambie, para que esta historia, para que este nuevo rumbo que yo voy a tomar en mi vida sea distinto, sea así, sea fluctuante, sea diferente, sea cambiante. Yo conozco la historia para cambiarla. Y esto es lo mismo que va a pasar en Marx. La historia solo es conocida para cambiarse. ¿Y por qué para cambiarse? Porque al fin y al cabo se va a llegar al comunismo. En Nietzsche no va a haber algo tan así, sino que va a ser una filosofía, digámoslo así, más existencial. Y existencial porque también Nietzsche se encuentra en la rama de los filósofos existencialistas. Existencialistas en el sentido subjetivo de la palabra. Recordemos que para Kierkegaard la verdad es subjetiva. Es el sujeto quien descubre la verdad. Es el sujeto quien se enfrenta a Dios. ¿Sí? En temor y temblor. Es el sujeto con Dios. No hay una ética. O sea, hay una ética, pero esa no me importa. Lo que me importa es mi relación con esa verdad. ¿Sí? Y la verdad es subjetiva. Entonces, en este sentido, el futuro es mío, es existencial, es subjetivo, yo voy a cambiar mi propia historia. Por eso es que más que ser un hombre, esos aves de rapiña, ¿sí? Que los aves de rapiña y los niños, ¿sí? Digámoslo, vamos a ejemplificarlo con personas de la vida real, siendo pues que no fue así. Vamos a remitirnos a Roma, cuando Roma era pagana, ¿sí? En los tiempos en que sí adoraban muchos dioses, eran politeístas, es decir, creían en los dioses grecorromanos, ¿sí? Neptuno, ¿sí? Marte, todos ellos. Y ellos, ¿qué hacían en el Coliseo? Los emperadores, pues ponían a los cristianos, que era la religión perseguida en ese tiempo, porque era una religión que intentaba imponer el monoteísmo. Nietzsche va a criticar la religión cristiana y ya veremos por qué, porque su crítica es al menos para enunciar, es para analizar. Nietzsche es un autor contemporáneo en el sentido de que está aquí. Es de las filosofías que más se acopló a nuestro tiempo. Y por eso ese odio, digamos, tan acérrimo, tan marcado contra la religión cristiana, ¿sí? Por eso somos tan existenciales, aparecen estas escisiones, ¿sí? Estas separaciones, y empiezan a verse aunque esto es una crítica nietzscheana, pero ya voy allá, ¿sí? Porque vamos a dejarlo en remojo también, esa crítica de quién me gobierna y la meritocracia. Es que esto tengo que enunciarlo porque es algo que se dio en el curso de Nietzsche y que es muy bueno. O sea, su contenido es profundo y es precisamente es muy incisivo, digámoslo así. Ahora bien, íbamos en describir a estos tres tipos de hombre. El camello, digamos que es ese uno heideggeriano que se guía por la masa, que
que tiene estas características de ser un hombre más, que como que está existiendo dentro de los parámetros y no se cuestiona. Sí, este es el camello que carga una joroba, que es la joroba que no se desprende y que no mira al instante. ¿Sí? Su joroba es la historia y su pasado, y entonces no puede ser algo más y no puede cambiar. ¿Sí? Ese es el camello. El superhombre es aquel que no le importa sino el instante. Y esto se va a concretar más aún con el niño, porque el niño al instante le va a sumar la inocencia. ¿Sí? En el instante, aquí no había inocencia, digámoslo así. ¿Qué quiere decir que no haya inocencia? Pues que se podría, digamos que confundir, digamos, a un superhombre o una ave de rapiña como aquel que simple y llanamente es perezoso, que no le importa nada, ¿sí? Este tipo de hombre que uno diría, wow, que nietzscheano, porque no le importa nada y es convencido de que no le importa nada y no hace nada por su vida, no entiende cosas del éxito ni quiere ser alguien en la vida. No, 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 no. En eso no está pensando Nietzsche, ¿sí? Por eso llega el niño con su inocencia y aquí es cuando hablamos del emperador romano que echaba la jaula de los leones, de los osos, de las bestias a los cristianos. ¿Por qué? Porque eso es diversión. El hombre en su inocencia solo busca la diversión. Esa es su crítica contra la genealogía de la moral, o sea, contra la moral que en Occidente se ha fundado, no solo desde el cristianismo, sino también desde las metafísicas que van desde este periodo histórico hasta Tales de Mileto. No solo, esto es un error, no solo Nietzsche hace una crítica, ¿sí? Eso es criticar la historia, verla para cambiarla. No solo hace una crítica a la religión cristiana como tal, ¿sí? Él hace una crítica también, o se puede trasladar hasta Tales de Mileto, hasta la razón. El nacimiento de la razón es el nacimiento y la batuta de la metafísica seguida, ¿sí? Porque la metafísica se entiende como un punto arquimédico. En todas las filosofías, desde Tales de Mileto, encontramos principios arquimédicos. Todos están en busca de este principio que funde todo, ¿sí? Por el cual me sostengo, por el cual voy a actuar, por el cual hay un nacimiento de la moral. Todo debe tener un principio. En Kant, el yo trascendental, ¿sí? Que es desde el cual se fundan las intuiciones, o la intuición, podemos entenderla como la fundación de una metafísica kantiana propiamente dicha. Todos buscan un principio, ¿sí? Y desde ese punto de vista todos son metafísicos, no solo la religión cristiana que se funda en ese principio que es Dios, ¿sí? Y del que se desprende pues la naturalidad, ¿sí? No solo es la religión cristiana, son todos los racionales. Es desde Sócrates que ponía como punto el bien, ¿sí? Como punto arquimédico el bien. Platón, todos caben en ese saco. Así que es un regreso a lo romano y a lo griego no en el sentido de estos Platón, Sócrates, todos estos filósofos de la naturaleza, tampoco presocráticos, porque los griegos, es decir, desde Homero, ¿sí? Primaban por encima de la razón el cuerpo. Es así como el cuerpo, entiéndase la razón como también alma,
¿sí? Como también alma. El cuerpo era visto como reflejo del alma, ¿sí? La dirección es hacia allá, entonces yo proyecto lo que soy en mi cara, ¿sí? Digamos que ahí podría entrar una crítica a la morfopsicología, pero es que lo que quiere regresar al Nietzsche es al cuerpo, o sea, para los griegos el cuerpo era o sea, el alma era un reflejo del cuerpo, y cuando moría el cuerpo, moría el alma. Así que no tendría ninguna trascendentalidad, nada de nada. Era simplemente la explicación de que tuviéramos como un calorcito diferente al de las cosas que siempre están frías, o las plantas, etc. Es ese calorcito que simplemente se acaba, se apaga cuando se muere la sustancia. Entonces es un regreso, es una regresión a la concepción de el cuerpo a veces debe mandar sobre el alma, porque es que el cuerpo también es algo, ¿sí? El cuerpo es fundante también, pero no va a ser ni mucho menos una metafísica del cuerpo, de la corporalidad, no, porque lo que busca es no haber, tener esto, aunque es difícil no ser metafísico. Pero es que de aquí parte la moralidad, y por eso su crítica contra la religión cristiana, ¿sí? Que es de hecho, la religión más, él dice, camaleónica que hay. Y esto es cierto hasta la chimba. O sea, esto es cierto, pero súper cierto. Es una crítica muy válida. La religión cristiana, desde los tiempos de Lutero incluso, ¿sí? Ha tenido que moldear su discurso hasta tal punto en que ya medianamente se medio admite que hasta las comunidades LGTB, que no sé qué, que sí sé más, ¿sí? La ciencia tuvo que admitirla. Después hay otro texto, por ejemplo, el de uno del cual hice una exposición en clase, no me acuerdo cómo se llama propiamente. Creo que es no me acuerdo, pero que hablaba básicamente del olvido de la religión en el mundo actual, y entonces explicaba cómo la democracia era defensora y no opresora de la dinámica religiosa cristiana, y entonces hacía como una decisión señalando a que las otras personas en realidad son las que están vulnerando el derecho, ¿sí? Ya empiezan a hablar de derecho en religión, o sea, el derecho que tenemos a la libertad religiosa. Son términos muy kantianos. Derecho, cuando hablaba de juicio, Kant, libertad religiosa. ¿Sí? Si ven cómo primero está el derecho, después la libertad y después la religión, en el enunciado que enuncié, válgase la redundancia. Es porque está primero esto, o sea, esta nueva concepción. Así que la religión tiene que amoldarse para decir aquí estoy, y así va a sobrevivir siempre va a sobrevivir, porque es camaleónica, como que se cambia su discurso conforme va cambiando las circunstancias, y todo alrededor cambia, ¿sí? Entonces esta es una crítica nietzscheana, por supuesto. O sea, ustedes dirán, sí, es que sí es así, precisamente porque hoy nos regimos por Nietzsche. Nietzsche ganó, Nietzsche no está muerto, Nietzsche está vivo y reina ahora mismo. Cuando decimos que no hay que hablar de religiones ni de política en psicología y ese tipo de cosas. Ahora sí volvamos al niño. El niño romano era ese hombre romano que echaba a la jaula a los leones solo porque le divertía, porque el niño en su inocencia y en la búsqueda de su diversión es cruel, ¿sí? Es cruel. Y cruel tiene que ver
puede entenderse como cruento, es sangriento. Un niño, o sea, podemos decir, ay, qué inocente es el niño, que no sé qué, pero el niño es malvado. El niño tiene este toque de que nace y no le importa nada y explora el mundo. Y entonces nosotros lo que hacemos con nuestras metafísicas, con que esto significa norma, ¿sí? Norma, la normalidad, lo que hacemos es hacerlos menos niños, menos vivos. Esto es vida, esto es vitalidad, ¿sí? Por eso Nietzsche también es un filósofo de la vida, ¿sí? Porque esto es vida, deja al niño jugar, que le digan al niño cómo es que se tiene que jugar al parqués, que le enseñen al niño cómo es que se tiene que jugar. Es que es un juego, déjalo que se divierta, que si quiere coger su Max Steel y untarlo de colbón y romperlo, es que eso es simple y llanamente juego. Ese es el juego que hacían los romanos, por ejemplo. A mí me importa un huevo que esos cristianos que estoy echando al pozo con los leones tengan dignidad o alguna especie de norma me restrinja como moral, ¿sí? No, yo me estoy divirtiendo y me importa un bledo. Ese es el regreso al niño. Ese es el niño, el que piensa en el instante, en divertirse que es ahora, ¿sí? No es una concepción como del tiempo de presente, pasado y futuro. Porque pensar en presente, pasado y futuro es no vivir el instante. El instante es esto. Es vivir en el ritmo. Es como pensar en los tambores de una guerra. Suenan tú. Eso es ritmo, ¿sí? Es el filósofo del ritmo, del ta. Y ahí es cuando piensas, puedo cambiar mi vida, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. ¿Y qué pasa? Es que la vida está para disfrutarla. Es que cuánto duramos acá vivos. Entonces esto sobre todo es una concepción que son más que hombres encarnados. O sea, Nietzsche no, digamos que, o bueno, más bien en clase se dirá que no se va a hacer alusión a Roma o a ese tipo de hombres. O sea, no es alguien, el niño no es alguien encarnado. No es que alguien pueda ser superhombre o ser niño. No se puede. Es que no se puede. No hay casos en la historia que sean así, ni siquiera los nazis, ni siquiera Hitler. Hitler era un pelmazo, era un hombre que tenía rencor, ¿sí? El filósofo Nietzsche es el filósofo antirrencor. ¿Qué es el antirrencor? Entendámoslo así, este término. Antirrencor es que, por ejemplo, Hitler no era un buen nietzscheano, porque ahora puede entenderse, no, es que Hitler, wow, fue el gran nietzscheano de la época. No, porque Nietzsche no cumplía con esto, Hitler no cumplía con esto que dice Nietzsche. Y es que Nietzsche aclara la actitud de la mujer un poco es así, es recordar. Y por ejemplo, o sea, esto tiene una incidencia muy práctica en el sentido de que tú entras a trabajar, por ejemplo, yo que trabajé en una fábrica, en una empresa despulpadora, ¿sí? Sacábamos pulpa de fruta como producto y la vendíamos a colegios y esas cosas. Pues el ambiente laboral era distinto cuando lo vivía con hombres que con mujeres, porque las mujeres son venenosas. ¿Y qué quiere decir el veneno? El veneno es que no se dicen las cosas, sino que se entienden más los comportamientos y eso queda acá y entonces eso corroe como el veneno que oxida o que sí, que corroe las cosas y lanza su veneno, ¿sí?
Y es lo mismo. Es que usted hace 40 años me hizo este daño. Eso es rencor, eso es veneno. Este hombre nietzscheano como Hitler era lo mismo. Fue un hombre que nació del rencor y que por haber perdido su pelea y por haber sido un fracasado, ¿sí?, de la pintura, por no haber podido ser artista, porque no esto, actuó con odio. Eso es el odio, eso es odiar. Nietzsche no quiere un mundo de odio. Bueno, más bien critica el odio. El odio es eso, es quedarse con cosas en la mente. El hombre nietzscheano no tiene cosas en la mente porque es más cuerpo que mente, es más cuerpo que alma. Y eso quiere decir que no va a tener cosas en la mente, sino van a ser pocas. Y esto va a ser astucia. Esto va a traducirse en astucia, ¿sí? El hombre nietzscheano tiene poquitas cosas en su cabeza, porque las poquitas cosas que en su cabeza tiene, las va a convertir en astucia. O sea, van a ser enfocadas al cuerpo, ¿sí? La astucia del zorro es diferente a la inteligencia del monje o del científico, ¿sí? Eso es astucia diferente de inteligencia o sabiduría, porque la astucia es para hacer cosas y hacer travesuras y divertirse y vivir en el instante y hacer lo que está en el momento exactamente presente. Es eso. Podría preguntarse, y bien estaría la pregunta, que cuál sería la diferencia entre esta concepción del niño y el carpe diem. Y el carpe diem está mal entendido, ¿sí?, la lectura del epicureísmo, porque el carpe diem era vivir el presente como si fuera el último día, pero esto quiere decir más bien vivir el presente racionalmente, ¿sí?, y vivir y morir, o sea, para morir con dignidad. O sea que esto es totalmente racionalista. Es muy diferente a lo que hablamos acá. Por eso es que la crítica es válida, es para todos hasta Tales de Mileto. Es que todos caemos en este saco de la racionalidad. Es una crítica también contra nosotros los filósofos, que a veces apelamos demasiado a la razón y no sabemos de mujeres que son puro cuerpo, que son puro presente, que son puro instante, que son pura corporalidad aquí y ahora. Conquístame, pero acá estoy. Mírame a los ojos cuando te miro en la calle. Sosteneme la mirada, demostrarme que sos fuerte, que no, que eres débil. Y entonces nosotros estamos empecinados, nosotros los filósofos, los inteligentes, los intelectuales, los científicos, decimos, no, es que yo soy un hombre superior, precisamente porque soy el tipo de hombre que puede recitarte un poema en griego y el egonenjois pretezamen kaidekainun tutojumon de omaidika y un juzguemo y docoton entropontes lexioceanisos mengajeiro y eso te una idea. No por eso soy superior al hombre que llega con 4 mujeres de la facultad de ingeniería, por poner un ejemplo, al billar, a mirarlo nomás, y el hombre musculoso llega con su moto, con su carro y tal. Entonces yo digo, no, yo soy superior porque yo soy un hombre racional y yo miro más allá del cuerpo y lo más elevado es lo que no se ve a los ojos, lo que no es visible. Mano, tú lo que tienes es envidia, tú lo que tienes es odio. Por eso es que los racionales, todos somos filósofos del odio, todos miramos el para sí, es decir, el otro, y nos justificamos porque lo diferente, diría Derrida, también crea identidad. ¿Sí? Existía primero el cuerpo, primero primitivamente éramos cuerpo, no razón. Aunque aquí el debate, ¿no? Porque por el cerebro, diría Platón,
por el cerebro es que tenemos manos, por el cerebro es que somos inteligentes, ¿sí? Entonces está primero el cerebro, evidentemente. Ahí estaría el debate, dejémoslo ahí en el tintero. Con esto terminaríamos Nietzsche, ¿sí? ¿Por qué traigo esta filosofía? No sobre todo porque yo haya pensado que la filosofía nietzscheana, pues, yo qué sé, sea algo a lo que yo deba aspirar o algo así, o que sí, no es algo tan así. Sobre todo lo hago es porque me atrae especialmente que sea una crítica a lo que ya había pensado yo a veces, ¿sí? Y es que, bueno, no hablamos de un tema importante. Yo les había enunciado que hay una verdad en la metafísica, ¿sí? Hay un punto arquimédico por el cual uno se sostiene, pero ¿qué va a decir Nietzsche? Que la verdad no existe, o la verdad es la no verdad. Y es que, por ejemplo, esas cosas del odio, ¿sí? Esos venenos que corroen, o sea, espere, voy a terminar con la reflexión. La reflexión era que hay veces en las que uno peca por creerse superior en algún sentido. Y es que el común denominador de todas las personas, es decir, racionalistas y no racionalistas, clasifiquémoslo así, porque en el fondo todos lo somos un poco, pero ahora hemos hecho esta separación entre astutos e inteligentes, que no es lo mismo. Pues todos en gran medida queremos sentirnos superiores a los otros, al otro bando. Y esta es una actitud propiamente animal, ¿sí? Es que esta actitud nietzscheana también es del animal, ¿sí? Es el león, es un animal el que representa a Nietzsche. Y esto de ser animal significa algo que no se dice. O sea, nosotros en la metafísica actual hemos hablado de la verdad, ¿sí? Como lo ininteligible, eso que no se ve pero que es muy real. Hemos hablado de eso como lo primero aparecido, ¿sí? Pero hay algo que no se dice y es la no verdad. Hay algo que está debajo, que es eso subterráneo, es como la infraestructura que hay en Marx, que es la dinámica que, digamos, las feministas podrían decir patriarcal, que está debajo de la sociedad, pero que no se ve, digámoslo así, que es como lo que está debajo del iceberg, y todo lo que se ve arriba sería la verdad. Entonces Nietzsche lo que trata de descubrir es esa no verdad, eso que somos animal, que somos puro odio, que siempre queremos anteponernos ante los demás, ¿sí? Y entonces todos decimos, no, yo soy humilde, yo soy una persona que soy bueno, cuando en realidad todo eso está debajo de una no verdad, que es puro odio, que es sentirse superior, que es no ser altruista, que es egoísta. Todos somos egoístas, precisamente porque todos tenemos intereses. Todos somos egoístas. Y esto es lo que nos duele es admitir, porque a los nietzscheanos para ellos no hay en la cabeza el pensar, el concebir que haya un altruismo total. Altruismo como por ejemplo la madre de Teresa de Calcuta, que ayudaba a los enfermos de lepra, ¿sí? O a los que tenían estas enfermedades, y ella dedicó su vida a ayudarlos
o Gandhi, o tipos de personas que pues, se presentan con un altruismo increíble, que uno diría, no, estos son casi ángeles, ¿sí? Y a eso es a lo que casi todos aspiramos. Pero es que en el fondo hay un fin egoísta. Quítale el cielo a los cristianos y se quedan sin nada. Porque si no hubiera cielo, si no se inventase un cielo, sí, esto oscuro que sería el cielo, si no se inventara esto, pues no se satisface su fin egoísta. De yo hago esto, pero realmente no lo hago por esa persona, sino porque a mí me vean en internet haciendo una buena acción, sino que a mí me vean o diciendo, por ejemplo, como lo escuché de algún streamer Westcall, que decía, no, es que yo no grabo ese tipo de cosas porque yo qué sé, porque él decía, yo no grabo este tipo de cosas, este tipo de ayudas, porque eso me lo quedo para mí. Y me vas a decir que no tienes una satisfacción, al menos solo con decírselo. El decir, es que yo no lo grabo, es sentirse superior. ¿Vieron como todos tenemos este fin egoísta de sentirnos superior a los demás? Estas son las cosas que no se dicen. El mundo es salvaje. La naturaleza humana es humana, demasiado humana. Nietzsche, cuando quiere decir humano, demasiado humano, quiere decir que somos pura escisión, somos separación. O sea, estamos poniéndonos metafísicas donde solo hay egoísmo, hay puro egoísmo y hay lucha por el poder, hay voluntad de poder. Y entonces, ¿quién se antepone? ¿Sí? Aquí es cuando nacería, yo qué sé, la psicología, o se puede ver la psicología. Es que el mercado, por ejemplo, el marketing, el mercado, es que no sé cómo decirlo, el mercado es puro egoísmo, el mercado es salvaje y el mercado es femenino, es decir, el mercado es del odio. Y ahí los que triunfan son los del instante, los que están acá, imponer su respeto. Hay discotecas en islas como Puerto Rico, no me acuerdo, o en RD, República Dominicana, en algunas de esas islas, en las que van multimillonarios simplemente a sentarse y a exhibir todo lo que tienen, sus joyas. Solo se sientan los magnates a verse entre ellos para ver quién tiene más. Egoísmo puro y duro. Ese es el que triunfa, el que es egoísta en realidad, y ellos son los que mejor entenderían esta dinámica que se esconde, que está debajo. Lo que se quiere decir es que hay un triunfo con Nietzsche de las cosas que no se dicen, de las cosas que estaban normalizadas, ¿sí? En las que tenemos normas, por ejemplo el sexo, sí, ese tipo de cosas de las que no se hablan porque eran tabúes. Ese tipo de cosas se empiezan a revelar como reales. Por eso es que su filosofía o sea, su discurso, digámoslo así, su discurso filosófico tiene tanta repercusión. Y en mí propiamente, cuando les hablo de yo para ustedes, tiene una repercusión de que, en el sentido de que todos comprendemos en nuestra carrera de filosofía y todos nos creemos superiores a los otros hombres. Y en nuestra carrera ocurre esta dinámica también. ¿Y cuál dinámica me refiero? Que llegué a un punto cuando me encontraba solventándome de mi adicción a la pornografía, es decir, saliendo de ella, yo me encontraba como en esta dictadura de la conciencia de la que habla Nietzsche.
Y la dictadura de la conciencia es pensar en presente, pasado y futuro. No vivía tanto el instante. Y, por ejemplo, cosas como la meditación, ¿sí? Que es en la que se dice que es estar en el momento completamente presente. Ahí hay conciencia. O sea, es que ni siquiera meditando uno se desprende de la dictadura de la conciencia. La conciencia está actuando de manera distinta, controlando tus impulsos, tus instintos, ese tipo de cosas. Pero ahí gastas energía incluso. Eso también es dictadura de la conciencia. Entonces es otro tipo de acto al que se refiere Nietzsche. Es estar en el instante, pero cambiando cosas. Es levantándote de tu cama yendo al gimnasio porque puedes cambiar tu vida ya. Pero más que eso, es quitarte ese peso del camello metafísico de las normas, de pensar que la norma, lo normal, lo es todo y que en realidad te vas a ganar el cielo y siendo bueno y este tipo de cosas, sin pensar que tienes que disfrutar también acá, porque es que no sabes si hay cielo. Y este tipo de cosas hace cosas distintas, es liberar el cuerpo un poco. Es decir, ¿qué pasa si me quedo un 24 de diciembre hasta las 4 de la mañana despierto con mi novia en mi cama, hablando de nuestro futuro, ese tipo de cosas, sin considerar supuestamente que lo que debería estar haciendo es durmiendo, porque la noche es para dormir y soy disciplinado y siempre tengo que ser disciplinado y siempre tengo que estar normalizado? Eso es una dictadura de la conciencia. El tener como todo eso y el no disfrutar del instante a veces. Y el pensar que somos superiores porque somos más racionales, cuando eso no tiene ningún tipo de justificación. Bueno, esto es difícil de aceptar, o sea, y es demasiado totalizante en el sentido de que se podría decir, bueno, entonces, si la razón no es lo que nos hace hombres, porque esto es lo que se podría colegir de lo que dije, si la razón no nos hace hombres, entonces, ¿qué nos hace superiores a los animales? Entonces, ahí se justificaría el hecho de pensar que hay que ser veganos y ese tipo de cosas. No, a eso no me refiero tanto. Por eso es que en filosofía es difícil tomar una postura. Y esto también es dictadura de la conciencia. El cuestionarse y el criticarse, pero es que hay personas que estamos hechas para unas cosas. Los nietzscheanos no pueden comprender que realmente, y para mí, porque esta ya es una crítica a Nietzsche, para mí sí hay personas altruistas. Y esto lo comprendí más con lo que aprendí de morfopsicología, aquellos que tienen, sí, las características de una persona altruista, altamente altruista, y se analizaban los rostros de la señora María Teresa de Calcuta y ese tipo de personas, y se encontraba que, wow, o sea, que sí eran altruistas, que sí podrían ser así. Y después encuentro que los que los que postulan este tipo de filosofías como la nietzscheana no tienen esos rasgos tanto marcados de altruismo, ¿sí? La empatía en la nariz, porque su nariz no es tan gruesa y ese tipo de cosas. Yo sé que esto ya es entrar en terreno pantanoso, pero es que yo quiero tomar postura ya, ¿sí? Para mí sí hay gente que sí es totalmente altruista, pero es que tiene que haber nietzscheanos porque hay personas que logran ver por medio de su razón que son diferentes a esos que sí son altruistas, pero no es que alguien tenga la verdad, la razón. Siempre se tiene la razón desde su círculo, desde un círculo cerrado, ¿sí? Desde su elitismo, su forma de élite, porque casi todos queremos hacer nuestra manada.
somos seres gregarios, somos seres de comunidad. Y pues precisamente porque toca tomar postura y de eso se trata la vida. Así que en últimas es difícil desprenderse totalmente o parcialmente de la conciencia. Entonces la filosofía de Nietzsche nos pone a reflexionar más bien sobre este punto y decir es que somos seres conscientes y eso puede entenderse tanto como una condición de posibilidad para hacer algo diferente de los animales, de las plantas, ¿sí? Pero también se puede ver como una cárcel, la cárcel de la conciencia, y eso es verdad, porque es que no puedes parar de ser consciente. Esto sí es humano, demasiado humano. Somos todo a la vez, porque tampoco hay que radicalizarse en un sentido u otro. La filosofía de Nietzsche es buena porque nos pone a cuestionarnos existencialmente también, es decir, cuestionarnos a nosotros mismos, sino hablar tanto de un sistema filosófico como el de Kant, que está bien estructurado, como el de, qué sé, otros autores, Husserl, Aristóteles también, Descartes. Sistemas filosóficos son diferentes a filosofías existenciales. Y esa filosofía existencial es quién eres y para dónde vas y cómo distingues a los demás y si perteneces o no perteneces. Entonces, esta es una postura sin postura, como diría Derrida, pues en la diferencia está otro tipo de identidad también. Eso lo diría otro profesor, no Derrida. Pero es que sí, y tal vez solo tengo que esperar a que mi morfopsicología saque a flote eso que tal vez soy, un empático oscuro, como diría una compañera de filosofía, u otro tipo de personalidad. Pero es que, no sé, yo cada vez que descubro filosofía, descubro que no hay una naturaleza humana, que hay naturalezas y naturaleza humana. Entonces, no sé, ya estoy reconfundido. Así que hice bien mi trabajo de filosofía. No voy a decir más, porque no sé si haya que concluir algo más que mis consideraciones personales al respecto de esta filosofía. Muchas gracias, suscríbanse a mi canal y ya, chao.